Sí, tenía varias connotaciones. Para comenzar, el teatro que surgía en las márgenes de las urbes, en lo que se llamaban barrios, asentamientos humanos, que ahora son urbanizaciones y distritos, ¿no? Entonces, todo el teatro, todas las actividades culturales que se hacían allí se consideraban marginales, marginales a la cultura y al arte predominante, que ahora llamaríamos hegemónico, ¿no es cierto? Los términos van cambiando, pero dan mayor claridad. Entonces, nosotros que nacimos en ese contexto, también nos considerábamos marginales, marginales al teatro oficial, marginales a las salas teatrales, salíamos a buscar la teatralidad de los espacios, ¿no? Ya fueran en una calle, en un barrio, en un atrio, en un local comunal, todo era teatrable, ¿no? Pero conforme avanzan los años, para mí fue quedando muy claro que nosotros teníamos que no pelear en el sentido agresivo, sino hacernos un lugar como una alternativa, ¿no? No éramos nada menor, y con nosotros toda la gente que hace teatro de grupo no somos nada menor. Somos un camino que ha ido construyendo lenguajes, que ha ido levantando un estilo de pedagogía. Ahora reflexionamos sobre nuestro camino, escribimos, investigamos, o sea, de alguna manera hemos llevado a la práctica esta noción del actor, de la actriz, que se ocupa de varias disciplinas para poder quedarse con la esencia en el espacio escénico, ¿no? O sea, tradicionalmente se pensaba que el teatro era pura improvisación y pura emoción. Llorabas o reías, ¿no? Y la gente que nos veía ese teatro no tenía ni idea de todo lo que había detrás, de los ensayos, de las lecturas, de las charlas, de escribir nuestros textos, de regresar siempre a los libros, de hacer entrevistas. O sea, hemos sido investigadores, artivistas, hemos sido psicólogos. Yo me acuerdo que para ser Antígona me metí a un curso de Lacan para entender esta imagen que hay en el psicoanálisis de lo que significa el gesto de Antígona, ¿no? Entonces, como es un montón de cosas, todos nosotros, ¿no? Entonces, eso es un camino que hemos ido construyendo en el teatro alternativo. De repente me pongo muy radical porque durante muchos años he percibido en generaciones de jóvenes que decían de una manera tal vez un poco epidérmica de que optaba por esta metodología y no salía de ahí. ¿Cuál era la metodología? Hacer la biografía del personaje, escribir sus sentimientos, aprenderte la letra y no chocarte con los muebles, ¿no? En el escenario. No, entonces para mí eso era de alguna manera cercenar, meter en un compartimiento estanco toda la grandeza creativa que podemos tener todos y todas. O sea, no es que algunos sean creativos y otros, qué pena, no lo son. O sea, para sobrevivir en este país, para comenzar, hay que ser altamente creativo, ¿no? Y la sobrevivencia de grandes sectores de este país para hacerse un lugar, para defender sus derechos, han tenido que ser muy creativos. Yo me acuerdo en los 80, cuando empezaron las grandes movilizaciones en las calles y después en la última parte del gobierno de Fujimori, que salían los jóvenes, ninguno era actor, ninguna era actriz, y se habían hecho unos muñecos increíbles, salían con la cara pintada, o sea, ninguno había hecho ningún taller de teatro, pero necesitaban construir formas de comunicación que fueran más allá del grito, ¿no? Entonces eso es solo para poner un ejemplo. O sea, la creatividad es inherente al ser humano, definitivamente, y más en nuestros países, ¿no es cierto? Entonces, la creatividad encaminada en una actitud, no voy a decir método, pero sí metódica, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Algo metódico es tener una disciplina, saber que si vas siempre por este camino durante un tiempo, vas a encontrar algo. Eso es ser metódico en algo, ¿no?
pero la actitud de crear, de hacerte preguntas, de no conformarte con lo primero, de no sentir que ya estás cómodo, ya la salvé, sino que entender que si entras, para mí la creación es entrar en un cuarto oscuro tanteando, a ver, ¿dónde estará la luz? ¿No? Y te puedes pasar horas buscando la luz y no está, de pronto en ese cuarto no hay ningún botón, tienes que ir a otro, ¿no es cierto? Entonces esa persistencia en una actitud de búsqueda yo creo que es lo fundamental. Es lo fundamental. Ahora, que tengamos en el grupo un solo método es imposible. Durante mucho tiempo, cada vez que hemos empezado un nuevo trabajo, Miguel nos decía, entrábamos con Miguel no a improvisar, a entrenar, ¿no? A hacer lo que llamamos la primera etapa, que es la acumulación sensible, y siempre él nos apuntaba a las cosas que ya habíamos repetido 1000 veces y que sabíamos que estábamos en un territorio seguro. Entonces él nos planteaba otro tipo de ejercicios, ¿no? Eso con el tiempo, por ejemplo, para mí ya se ha hecho una actitud. Yo sé que cuando entro en un proceso de creación, tengo que entrar, como quien dice, al desnudo, metafóricamente, ¿no? Al desnudo, al desnudo y ver qué pasa con una nueva música que nunca he escuchado, qué pasa con este objeto que nunca vi de esta forma, qué pasa con este trozo de texto que encontré y empezar a investigar, ¿no? El archivo, para empezar, tiene una premisa que es un archivo vivo, porque los que lo hemos creado estamos acá todavía y seguimos creando nuevas cosas que todavía no están en el archivo, ¿no? Entonces, siendo un archivo vivo, tengo la aspiración de que todo eso que está ahí, esperando ser codificado, organizado, sea también un material de inspiración para otros creadores que vengan y se inspiren con cosas que estudien ahí para hacer sus propias creaciones, ¿no? Y que se tomen la libertad de tomar hilos que salen de ahí y reformularlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que sea vivo y también que sea un archivo para ser performeado. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos invitados a la Bienal de Sao Paulo el año pasado y yo fui a trabajar allá con un compañero del laboratorio del grupo, con Jorge Baldión, y con una compañera que ha sido mi colaboradora hasta ahora en el archivo, que antes era mi alumna y que ahora es toda una profesional, ¿no? Entonces preparamos aquí el material y me fui yo para allá con todo ese material y hicimos una instalación, ¿no? De objetos, de música, o sea, de la memoria viva, de cosas, de vestuarios que todavía tienen el sudor, de objetos que salían en el escenario. Entonces la gente entraba y se quedaba envuelta por todo esto y después pasaban a otro espacio donde estaba todo como 40, 50 años extendidos en una mesa de 6 metros, ¿no? Donde la gente podía mirar o ver un video, ¿no? Es importante levantar una memoria del arte, no solamente de las artes plásticas, sino del arte escénico, que también incluye las artes plásticas, porque para mí algo del archivo tienen que ser también los objetos, tienen que ser catalogados, archivados, ubicados en su contexto, porque cada objeto que usamos en la obra tiene una historia, sobre todo de un tiempo a esta parte que usamos objetos que ya han tenido un camino, que no los construimos, sino, como dice Miguel, el objeto encontrado, ¿no? Que trae también su vida. No es un objeto que yo manipulo y le falto el respeto, no es una cosa con la que me encuentro y juntos creamos un sentido, ¿no es cierto? Y finalmente el archivo, para mí, es conseguir dinero. A ver, ¿quién se anima? Un sueño cumplido. Ver a mi hijo nada más es un sueño cumplido. Verlo grande, hermoso. Para mí, para las mamás,
todos nuestros hijos son siempre hermosos, ¿no? Y ver su fruto, ver a mi nieta, o sea, eso es como un sueño hecho realidad. No es que yo haya soñado siempre mi hijo va a ser así, o sea, más bien, ¿qué te puedo decir? Yo nunca lo metí en un taller de teatro, nunca dije, ay, él va a ser artista, ¿no? Claro, se fue dando la vida. Se fue dando, y era algo casi como un sueño ver lo que de pronto un día se había inscrito en mi curso, en la universidad, y nunca me había dicho, y yo tomo lista y él estaba ahí, ¿no? Pero en realidad yo creo que los sueños están ahí para ser soñados siempre, con nuevas formas, ¿no?